Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz. Muy buenas tardes, usuarios y usuarios de ANTV, tu canal al Parlamento. Nuevamente con ustedes, Oído al Tambor. Oído al Tambor es un espacio que puede salir en cualquier momento, cualquier día, desde cualquier espacio, desde cualquier lugar, cualquier locación, toda vez que el mismo está pensado para que tribute, para que haga los aportes necesarios que acá consideramos son importantes en todo lo que es el marco de la lucha del pueblo nuestro, del pueblo venezolano. Para eso nos acompañan, ya son de esta casa. Me refiero a Rosetta Caldera. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, siempre bien. Estás muy linda, vale. Muchas gracias. Sí, señor. Cristina González, ¿cómo estás, profe? Aquí estamos. Periodista de gran trayectoria. Y Ronald Rivas, sociólogo y también pues un camarada, combatiente. Saludos. Un intelectual, muchacho muy estudioso, pues. Sí. Hoy vamos a hablar de la llamada Agenda 2030. Y les contamos que en el año 2015 más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible para aprobar la Agenda 2030, que consta de 17 objetivos de aplicación universal, cuyo fin es lograr un mundo sostenible en el año 2030. Nos preguntamos, ¿esto es así? Seguimos preguntando, ¿es verdad lo que nos han contado los medios acerca de esta Agenda 2030? ¿Son tan loables las intenciones que en el marco de esta cumbre se dieron para garantizar un mundo de paz, sostenible, en armonía? Para eso vamos a conversar hoy con Cristina González, quien en su programa radial, que además es los domingos de 4 a 6, Cristina. No, de 3 a 5. De 3 a 5, yo sé que son 2 horas, yo lo agarro a las 4. Yo siempre me pego a las 4 porque en mi rutina en ese momento lo agarro. En esto es lo que hay, pues tú lo has abordado de manera suficiente, Sí. Pero queremos además que compartas eso con nosotros, con Rosetta Caldera, también experimentada periodista y muy estudiosa de todos estos temas, y con Ronald, con que hemos venido adelantando una agenda, porque además una agenda de trabajo, porque todos estos temas a que uno pudiese sonarle lejanos o que no tienen que ver con nosotros, pues tienen mucho que ver, porque se trata de los planes para, de aquí al 2030, tener todo montado y dominar el mundo Así es. que vivimos. Clarito. A ver, una introducción. Cuéntame, ¿esto es así? ¿Esto es tan bueno que esos 17 objetivos que en apariencia van a tributar al bienestar son como, tienen aprobación prácticamente que unánime por lo loable que son las intenciones? Cuéntanos. El Cristina. primero es que van a acabar con el hambre en la humanidad. Y esto dicho desde los personajes que formaron originalmente ese núcleo de trabajo de desarrollo sostenible. Bueno, sabemos que son, cuando oímos los nombres que formaron parte de ese grupo, está Henry Kissinger, en uno de ellos, está Rockefeller, están los Rothschild, está el príncipe Bernardo de Holanda, etcétera. Vamos a un poco para profundizar ahí, Cristina, ve tú. ¿Qué es la denominada Agenda 2030? Es un conjunto de países que se reunieron donde, sabemos que fue en el año 2015, y ¿quiénes lideraban esta cumbre? Un poco para... Es que la propuso por primera vez el rey Bernardo de Holanda. Ya por ahí que te lo... Ya por eso sospechoso. Por supuesto, un monarca proponiendo que se resuelva el hambre en la humanidad. Es muy sospechoso. Totalmente. Pero aparte de eso, fíjate, se montó sobre la estructura de lo que es la Organización de Naciones Unidas. Y la verdad es que cuando tú ves los 17 puntos, tú dices, oye, qué maravilla, va a solucionar
por lo ¿Cómo menos no lo a habían trabajar pensado antes? y además a donar, porque eso es lo más importante de la Agenda 2030, es que ellos están dispuestos a financiar todos los objetivos, los 17 objetivos. País que diga, yo apoyo Yo este me sumo objetivo. a la agenda. Ajá, yo me sumo a no, pero no a la agenda completa. Yo me sumo al punto 12, 7, 9, por ejemplo, 12. 9. Ahorita nos va a decir, sí. Educación. Inmediatamente eso es un presupuesto asignado que no falla, que le interesa al país, le interesa también a la Agenda 2030. ¿Qué pasa? Que la Agenda 2030, para mí, y esto es una opinión personalísima, es una información formal para, como tú decías, para la opinión pública. Somos buenos y vamos a hacer cosas buenas para la humanidad. Solapadamente, entonces, se construye otra Agenda 2030 que va modificando y va diversificando los objetivos de la primera agenda. Entonces, te voy a dar un solo ejemplo, porque después van a salir muchos más, porque es apasionante la cotorra que tuvimos antes del programa, El preámbulo. que fue maravilloso. Ojalá que el programa esté tan bueno como el preámbulo. ¿Cómo no? Y, por ejemplo, George Soros, que es uno de los que impulsa la agenda paralela, como yo la llamo, George la Soros, que está FMI. solapada, George Fondo. Soros, el multimillonario filántropo gringo. en el Fondo Monetario? Desde el Sí. momento... Bueno, él controla el Fondo Monetario, George ok. Soros, pero es un inversor internacional Claro, de además. larga data que es conocido por su intervención en esta agenda de control global, una de las cabecillas de este órgano. Pero él además responde a fue el otro hombre jefe. que arruinó al Reino Unido, lo quebró Sí. con una trampa financiera, porque él cree en la economía de casino, Correcto. que es la que están imponiendo ahorita los financiaristas. Entonces, un solo ejemplo, Soros inmediatamente dijo, yo tomo el tema de la educación y voy a financiar a las universidades suramericanas. Por supuesto, ese yo voy a financiar venía acompañado de yo voy a decidir los pensamientos Claro, que por se dictan supuesto. en estas universidades. Nada más ese ejemplo. Y empezó a propagar vía Open Society, que mucha gente no sabe, que es su club, digamos, para controlar y penetrar las instituciones universitarias. Bueno, él tomó ese control y de ahí en adelante todas las universidades suramericanas, todas las que yo conozco, no sé si en otras partes del mundo, están controladas por un Ya, PENSA de hecho, está. aprobado totalmente y definido y orientado hacia los objetivos que persigue un hombre que pretende vamos a dejar que los demás hablen de lo que se está tratando de hacer con esa agenda paralela. Por casualidad, Es desestructurar. ¿hay alguna universidad venezolana en ese grupo de universidades de...? ¿Cómo no? Él está en todas partes. Ajá, estamos hablando En de todas, qué? De la en UCAP, todas, por de ejemplo, alguna manera. de la central. Con un profesor que dirige una investigación, con una profesora que se dedica a que sea tutora de revisar tesis. Sí. tesis, de cualquier manera. De cualquier Siempre te vas a encontrar con Soros detrás. Claro. Ahora, ok, admito que mi obsesión es con Soros, porque es el que más he estudiado, Sí. pero así sucede con muchos de esos filántropos que vemos todos los días en los periódicos en Estados Unidos. Lo más grave es, yo quería, para cerrar, decir esto. Lo más grave es que estamos en este momento viviendo la confrontación de nosotros con nosotros, si se puede decir así. O sea, te están haciendo ver que este es el momento en el que tú tienes que decir, déjame ver si yo creo lo que creo, como decía Vicente Romano en su libro maravilloso, La formación de la mentalidad sumisa,
que yo creo que es una lectura obligatoria en este momento, porque vuelven los dogmas, así como nos impusieron los dogmas las iglesias, los financieristas del mundo nos están tratando de imponer los dogmas de esa agenda paralela. Sí, bueno, es que el dogma principal que habla la profesora tiene que ver con lo que denominamos el pensamiento único, que está dirigido, financiado por estos poderes fácticos. ¿Cuál cámara? Aquí. Los poderes fácticos a nivel global, y por eso es que es clave para nosotros colocar en nuestra agenda de discusión este proceso que ha impulsado la educación como un bastión fundamental, el tema de la Agenda 2030. Pues a pesar que lo podamos ver como algo que está fuera de nuestra actividad cotidiana, es algo que incide en la dinámica relacional del día a día, pues esa es la idea. Yo discutía con la profesora previamente que esta agenda es una acción molecular, reticular, que va a establecerse en las relaciones las microrelaciones, y desarrolla una función de micropolítica, digámoslo así. Por eso cuando establecen de manera engañosa una serie de objetivos cuyos enunciados son indiscutibles, son irrebatibles, pero cuando vemos al fondo cuál es el interés de estos grupos que controlan esta agenda, podemos entender por qué en Venezuela hay un asedio permanente, pues en Venezuela se ha convertido en un bastión de resistencia ante esta agenda. Pues hay un concepto fundamental que esta agenda busca lesionar, busca desmontar, que es el concepto de soberanía. Del Estado-Nación. El Estado-Nación como estructura que responde a la soberanía. Y además de eso, la soberanía, como decía bien la profesora, nuestra soberanía individual, nuestra capacidad de pensar, de analizar, de criticar, de cuestionar, de escoger, que está ahorita orientada bajo un esquema de pensamiento único, donde hay una homogeneización cultural, donde hay unos fundamentos que se colocan como irrebatibles y que tienen como canal las redes sociales y las vías de comunicación más mediáticas que controlan estos poderes. Por eso creo que la Agenda 2030 es algo bastante delicado, pues estamos hablando del derrumbe de una civilización, y bien lo señala la periodista Cristina Martín Jiménez en su trabajo exhaustivo de investigación. El ir en contra de la civilización, sin duda alguna que es una amenaza clara de desorden, de caos, pues están tratando de generar una confrontación interna y confrontación entre grupos humanos. Creo que allí el papel de la educación, de empezar a señalar, de empezar a trabajar, crear un edificio conceptual que nos permita enfrentar esa nueva situación, es la que va a permitir que esta Agenda 2030 no logre sus cometidos. Pues está además liderada por la ONU, que desde que el presidente Chávez está aquí siempre cuestionó el papel de la ONU como regulador de las relaciones a nivel internacional. Bueno, es momento ahora, en el marco de esa agenda, empezar y seguir profundizando esa revisión del papel de la ONU en el proceso de dominación global que desarrollan países y élites fundamentalmente, porque más allá de países hay unas élites que están coordinadas para lograr esa dominación. Entonces, creo que aquí hay cosas importantes por debatir. Son 17 objetivos que están marcados. 17 si objetivos. podemos enunciar algunos. Claro, por ejemplo, en el primero es el fin de la pobreza. ¿Quién va a discutir eso? Hablan del fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. O sea, son los 17 parecía puntos. como una carta al niño Jesús. Claro. Exacto. Pues es una carta al niño Jesús. Así. Pero A nada ver, más, Rosita, nada cuenta. más que con el enunciado de esos 17 puntos, ya se puede saber que ha sido un fracaso, de verdad. Ha sido un fracaso por una parte, porque una de las cuestiones importantes, y por eso me parece sumamente O sea, pero todavía eso no se está aplicando. O sea, se está medio oportuno el hecho de que se traiga a discusión, que en un programa se le esté dedicando un programa, porque es importante y necesario, y me parece que toda la ciudadanía, los hombres, las mujeres, la juventud, los estudiantes, debe conocer más
involucrarse, analizar y profundizar el contenido de esta llamada Agenda 2030. La Agenda 2023, porque esa es una 2030, agenda, la Agenda 2030, exactamente. Porque es necesario discutirlo, porque de eso se habla poco, no está en un tema en el debate, pero resulta que la humanidad entera está sufriendo las consecuencias de lo que ha sido la aplicación de esa agenda. Esa es una agenda que engañó y sigue engañando a medio mundo. Cuando se oyen esos enunciados, acabar con la pobreza, salud para todo el mundo, igualdad entre los seres humanos, ¡ay, qué maravilla! Educación igualitaria de calidad. Es mentira. ¿Cuánto de eso se ha logrado? Acabar con cuánto daño no se le ha hecho a la humanidad. Entre esos muchos daños que se le han causado, sabemos por las investigaciones que hay, un libro que ha mencionado una autora que le ha dedicado a investigar a esto, hasta fabricando pandemias y lo más grave, fabricando guerra, porque la guerra es uno de los mecanismos que se han utilizado desarrollando guerras en distintas partes del mundo, porque a lo que va, ¿cuál es lo que persigue? El objetivo final es control del mundo, una élite adinerada, la élite más poderosa que existe en el mundo, a controlar a la humanidad entera, a controlarla en sus actos, en sus pensamientos, en su manera de ser, cambiar el mundo, transformarlo, un nuevo mundo hecho a la medida del poder económico más grande que existe sobre la tierra. ¿Quién puede estar tierra? realmente detrás de esta agenda? Bueno, ¿Cuáles son los poderes que están detrás de estos 17 objetivos maravillosos del mundo, que no son ni tan maravillosos, pero sí Bueno, están en todo el mundo? detrás de esto está el poder financiero global, están los Rothschild, Exacto. están los Rockefeller, básicamente, y tienen una serie de tentáculos que están representados en órganos que ellos han conformado, que tienen un papel aséptico supuestamente, pero son órganos dirigidos a controlar y dominar y generar esa demolición de un orden existente para colocar el de ellos. Uno de ellos es el Foro Económico Mundial, discutíamos nosotros, que lo dirige Klaus Schwab. Klaus Schwab, en medio de la pandemia, tuvo un papel allí, porque cualquiera pudiera decir que ellos son gente con una mentalidad, son visionarios, Además que eso es exacto, son que videntes. unos Sí. supercientíficos. Resulta que es un plan que ellos tienen conocimiento ya y van evaluando los efectos y sobre ellos se montan. Klaus Schwab sacó en medio de la pandemia algo que se llamó el reseteo mundial. Sí. Y en el reseteo mundial él habla de nuevas formas de trabajo, nuevas formas de organización, y le decía a la gente, bueno, ya el mundo, como ustedes lo ven ahora, la forma como nos vemos en el trabajo, en el hogar, cambió. Y En la comunidad. definitivamente cambió. Y cambió realmente. Sí, Lo que es pasa otra es que cosa. ellos están generando todo un plan bien premeditado, bien concebido, que siempre se encuentra con la realidad, claro que sí. La realidad es que el mundo humano es más complejo de lo que ellos lo ven. Es como en Venezuela, ellos hacen todo su montaje en laboratorio, que cuando se enfrentan a realidad terminan desmoronándose. A nivel mundial sí han avanzado oportunamente, porque en este lado de la región se le da dificultad, porque tenemos algo que yo discutía con la profesora, que conversábamos nosotros con la profesora Rosita también, hablábamos del tema de la espiritualidad, nuestro Sí, carácter que además de es una sociedad, cosa con la que contra que ellos no ¿Cómo han lo podido y dominan? ni podrán, cómo llegan hasta allá, hasta esa profundidad que tiene sus misterios. Contra eso, esos planes que dirigen estos factores, donde uno de ellos también, uno artífice de esos planes, Henry Kissinger, bueno, Nada menos. nada más y nada menos, ustedes saben que ese fue el que montó la arquitectura de dominio global a través de esos organismos multilaterales. La ONU está influenciada por el pensamiento de Henry Esos Kissinger. son organismos Totalmente, creados justamente para la dominación. Él Así es- mismo. Él ¿Qué era está pensando que la orden la daba él, OMS las órdenes apuesta las por la daba él. salud, que la ONU tiene que ver con todo el tema de eso? Es mentira, esos Eso. son organismos creados por el gobierno de los Estados Unidos y toda su maquinaria y sus corporaciones justamente para dominar Para finalmente controlarnos. todo el mundo. Sus Así es, intereses. Así es. Más nada. Y nosotros vemos el papel de la OMS en todas esas pandemias que ahorita ellos ya anunciaban, imagínate, de manera, como repetimos, visionaria. Viene la era de las pandemias. Bueno, Sí. y ha Sí, empezado... wow, dice, wow, a punta ¿dónde de está esa encerrar, prueba, ¿Dónde está esa cola bola de que te cristal que dicen? tiene esa ¿no? gente? Exacto. Sí. Y resulta que todo eso obedece a un plan premeditado de desmovilización, generar conmoción y pavor en la población para seguir cercándonos, seguir
llevándonos a una situación de vilo para que el dominio se recrudezca. Eso es Ahora, la fíjate la que intención. Cristina plantea en su libro, en todas sus intervenciones, que de lo que se trata es de formar una sociedad amos-esclavos, empezando por ahí. Y otra de las cosas que ella dice es que esa agenda se hizo para experimentar cómo se puede implementar un gobierno mundial, que era perfectamente la intención de Kissinger y la intención de Klaus Schwab, que por cierto, después de que ha ido fracasando esta Agenda 2030, que se ha ido desmoronando, Klaus Schwab se retiró del Fondo Económico Mundial, de la presidencia, en donde estuvo muchísimos años puesto y contratado por Henry Kissinger. Ahora, tú preguntabas... Hablamos de quién está detrás, los Exacto. poderes económicos mundiales. Bueno, Así es. ¿Qué intereses ocultos hay? El dominio de la población a través de la relación amos y esclavos. Así mismo. exactamente. ¿Y será que eso va a ser Tú tenías un sostenible? término, él tenía un término bien interesante que dijiste, que llaman la, ¿cómo le dijiste? El feudalismo. El tecnofeudalismo. 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 Que el presidente Que es Nicolás un término, Estado Hablando no de ese tema. hablando de ese Cristina, tema. es un término de Sisak primero, Sí. el filósofo, y después de otros muchos. De Cedric que Durán han ido- también, exacto. otro filósofo. Exacto. Ujú. Y fíjate, tú preguntabas, ¿qué puede causar la Agenda 2030? Por ejemplo, que empecemos a comer comida fabricada por, ¿cómo se llaman estas máquinas fotocopiadoras? Así es. Ajá, comida de plástico, pues. O Comida Comida sintética. artificial, totalmente sintética, comida sintética. Algo así sintética. como Pero ni- como lo que uno come en el sushi, que es Sí, una cosa sí, sintética. exactamente. Algo así como la ensalada el- dinamita, que le llaman. Exactamente. Que te dicen que es cangrejo y el cangrejo ni se ve. Es como por- todo plástico. Pero Sí, de exacto. repente puede causar horror, por ejemplo, pero se sabe que a través de sus políticas y de su trabajo con instituciones que se prestan para eso, Exacto. han logrado, a través de esa Agenda 2030, desarrollar guerras terribles, y uno de los daños más grandes, cada vez, de acuerdo a su agenda y a su programa, hacen que se desate cualquier pandemia, cualquier tipo de enfermedad rara Lo en que- el mundo, en claro. cualquier lugar del mundo, Claro, y esas así crisis las han provocado a partir de la, la través, aplicación de la Agenda 2030 Sí. o 2030. 2030. O Bueno, 2030. Sí, Oye. porque la idea era que fueran 10 años para el reseteo que... Y planifica Reseteo mundial. y Para parte reseteo a implantación. e Exactamente. implantación. Que y vamos co- a probar cómo la cosa va a Pero, y funcionar. fíjate cómo la pandemia sirvió perfecto. ¿Qué pasó con la pandemia? Que las compañías se desintegraron, la gente empezó a trabajar desde sus casas. Imagínate tú que hubo un momento de la agenda digo yo, porque para mí, como Ya se dice está Cristina, y implementando, ahí claro. estoy de acuerdo con ella totalmente, ellos lo que están haciendo es un ensayo general con nosotros Así para mismo. ver cómo se va a aplicar el control de la humanidad, porque ellos viven en la fantasía, que ojalá sea fantasía, de que van a tener un gobierno mundial único. ¿Y cómo sería entonces en países como estos, digo, Venezuela, Cuba, Nicaragua? Bueno, somos los rebeldes, Rusia, bueno, seremos. América Latina, hablo de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba. Pero la los que invitación estamos- es mantenernos en estado de rebeldía, conocer, sobre todo estar informado, y eso es lo importante de un medio de comunicación, la divulgación, la discusión, Ajá. la información, eso es demasiado importante, porque a partir de estar informado y saber de qué se trata, de la realidad que hay detrás de una agenda como esa, y que quieren cumplirla cuanto antes para dominar y controlar el mundo, saber cómo replicar, cómo responder nosotros. Cuando digo nosotros, digo el pueblo de Venezuela, una nación como Venezuela y otras naciones que, al igual que Venezuela, están haciéndole resistencia a esos postulados y a esas prédicas engañosas. ¿Cuál es la reacción? Claro, por ahora ahí Rebelión, dentro- mantener la intención de mantenernos libres, luchar por nuestra soberanía, independiente de esas prédicas, no dejarse engañar por el llamado a conquistar la igualdad, cuando se ha probado en el tiempo que las desigualdades más bien se han intensificado Total. en todos los niveles, las sociales, políticas, económicas, de toda índole. Claro.
Ya, Sí, ya ¿cómo, propuse- cómo se pega, ajá, cómo se vincula esto con la guerra cognitiva? Bueno, O sea, usted tiene toda relación. tiene toda relación. Total. De hecho, Es que eso la ha sido base el de eso, lenguaje. sí, la base de eso, el tecnofeudalismo, Exacto. que ha sido una de los artífices de control social que afecta el manejo mental, psicológico, espiritual, De emocional. El de la cómo gente. consumo la realidad y después Es- cómo reproduzco. Así- Y y con hecho- mis propios códigos esa ¿Cómo tu realidad. percepción Eso. puede filtrarla de determinada manera inducida? Tú estás creyendo una cosa y de repente dices, oye, pero yo apruebo eso. Por ejemplo, fíjate, un ejemplo que a mí me impactó mucho fue cuando Ponte aquí cerquita, cuando apareció la cuestión de género. ¿Qué La ideología de significa? género. La ideología Eso de está aquí género. inscrito en esa agenda. No solamente la La ideología de género, sino el tema feminismo, Ajá, también. que organizó mujeres que libraron batallas increíbles sin juicio de valor. Igualmente la cuestión de género, cuando tú ves cómo la cantidad de apoyo económico que ha tenido el tema de la ideología de género. Por ejemplo, en la agenda paralela, eso sí lo digo yo, el aborto, como una discusión que tú planteas en una sociedad. Bueno, propiciar la destrucción del núcleo familiar, por ejemplo. Bueno, el hecho, aquí nos aplicaron una que fue la destrucción de la familia, haciendo planes e incitando a los jóvenes, eso es cognitivo, para a que se fueran del A la país. migración, Pero es la más, llamada migración inducida. pues. Exactamente. exactamente, migración inducida, que llegó a un punto tal en que todos sabemos lo que costaba una visa para Estados Unidos. Bueno, en internet veías constantemente que te la regalaban. La regalaban, Pero además sí, te pero daban por- la beca para la universidad, Sí. te pagaban la vivienda y te daban $1,000 para que vivieras, pero más claro imposible. Claro. Esa, Bueno, porque la agenda parte inducida- de las políticas incluye también el control de la población, Claro. medidas para evitar que la crecimiento poblacional, crezca, si nos va en contra que de ha todo sido eso. sí, uno de los problemas que más se ha tragado de Europa. Fíjate que toda Europa está ahorita Proceso de envejecimiento Total. poblacional total. Y sin una de las gente cosas que joven. atacaron a Venezuela, que fue uno de los objetivos de la guerra, que ha sido uno de los objetivos de la guerra híbrida o la guerra total que tienen contra el país, ha sido que fue el ataque al bono demográfico. Ajá. Hasta hace poco Venezuela contaba con bono demográfico, ese bono lo perdimos porque hubo una cantidad de jóvenes que se fueron del país. ¿Ves? Y eso es producto del ataque, eso fue dirigido. ¿Qué porcentaje se perdió del Oye, no tengo el número, pero sí. Eso es importante. Claro. eso hay que Sí, buscarlo. Muy basta importante. con ver también todo lo que ocurre en las redes, Como que nos ha la afectado. mayor vocería Exacto. y los que llevan la batuta en la producción de contenido en contra además de nuestro país son jóvenes. Jóvenes, así mismo. O sea, Totalmente. son jóvenes. Y por Es eso que hacia Cristina ellos va denuncia dirigido. que la guerra es contra los jóvenes. Sí. Dice, mira, hay una guerra contra la Sí. juventud y en Venezuela no escapa de eso. Entendiendo que contra la juventud es que colocándolos a ellos en el centro en el núcleo del desarrollo de estas políticas. Así mismo, como para A que ti te sean... destruyó la y mente, la fíjate- cabeza con él, y tú y también fíjate- sirves de vocero para. Exacto. Como ¿Viste que los lo de las reproductores de este universidades programa. que te decía? ¿Dónde están los cerebros? ¿Dónde están los muchachos que tienen mejores calificaciones? ¿Dónde puedes cooptar mayor cantidad de jóvenes convenientemente formados, además por los países gratuitamente, y que ellos ya se los llevan formados para su país? Es que es demasiado descarada la Agenda Es como 2030. muy evidente, ¿verdad? Demasiado Sí, sí, sí. Lo evidente. hacen a la luz de grosera. todo y como decía Rosita. Y es si más, nosotros- deberíamos examinar uno por uno, Claro. todo el Bueno, mundo te va a en hacer los la boca, colegios. Cristina, Rosita, Ronald, porque a partir de acá deben salir por lo menos 17 programas donde Claro. uno por uno podamos por uno. nosotros Claro, ir toda la desgranando ese maíz incidencia. para que la gente sepa Exactamente. de qué se trata la Agenda 2030 y en consecuencia cómo vacunarnos contra estos efectos además están además ya sintiéndose en nuestra población, Así mismo. población mundial en América Latina y aquí específicamente en Venezuela. Pero Exactamente. tiene implicaciones con lo que estamos viviendo en la actualidad. Es que absolutamente. Absolutamente, porque esto es una guerra y esa agenda también orientada a esa guerra que nos han aplicado. Es el manual de guerra. Eliminar
el sistema existente, acabar con un territorio, someterlo. Tú decías la palabra esclavitud, sometido por completo, porque el poder será un poder hegemónico a nivel mundial. Sí. Su objetivo, todos los pueblos de la tierra, y no solamente los pueblos, porque junto con los pueblos son apoderarse de cuantos bienes, toda De la la riqueza, riqueza. Tierras. todos los sobre mares, todo. las tierras, Tierras. la producción, Cuando absolutamente uno todo. Ve esa serie en la televisión por suscripción, Ajá. Juego de Tronos, Espartaco, los vikingos, uno dice, oye, mira, en serie es épica, tú te imaginas, Guerra de Tronos, donde iban conquistando Daenerys, Dracari, Etirio. O sea, cuando nos ponemos a hacer una analogía, termina siendo el principio básico es el mismo, Sí, que es la sí. lucha del poder Sí. económico para el dominio de la Sí. población mundial. Sí. Sí. Y lo que acabas de decir es importante porque una de las cosas que nosotros nos va a ayudar a combatir los efectos de esa guerra cognitiva total que hay contra nuestro país es recuperar la memoria histórica, Sí. el ver que nosotros somos herederos de una guerra que se viene desarrollando de inicios de la civilización. Y entonces la historia no está por allá, sino está aquí presente en los tuétanos de esta sociedad. Sí. Y con lo que estamos haciendo en Venezuela es épico. Lo que pasa es que lo normalizamos. Ajá. Nosotros estamos resistiendo los embates de esta agenda, de esa batalla. Estamos siendo nosotros cada uno héroes y heroínas en esta lucha porque la humanidad se imponga. Por eso en la reflexión que estos días hacía el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre el tema de la humanidad y cómo está perdiendo la batalla en cuanto a la guerra cognitiva. Él decía, mira, lamentablemente el tecnofeudalismo, estos 5 que son dueños del espectro comunicacional, del señor Elon Musk, Zuckerberg, Bezos, Bezos. Zuckerberg, o sea, el Bill Gates, que no son más sino estafadores, ladrones de la producción social, de la riqueza social, Exacto. del conocimiento. Bueno, eso de alguna manera señala que en Venezuela lo que hay es una profunda, más allá de la confrontación o la confrontación propia de la actividad política, tenemos una confrontación por la humanidad contra la deshumanización. Eso Por es lo que estamos importante viendo. el anclaje en nuestros valores Sí, sí. Así identitarios mismo. más Eso fuertes. O sea, es eso, vital. hay que reforzarlo mucho. Exactamente. Parte del reforzar es que entendamos que se puede vivir sin celular las 24 horas del día. Claro. Ya estamos más o menos aplicando allí desde la fórmula de la familia, mira, desde las cosas más elementales, los niños, que hemos tomado este aparato como niñero, como distractor o como hasta terapéutico. No, el teléfono que hay unos jueguitos muy buenos donde aprenden los colores. Sí. No. O hay un psiquiatra haciendo terapia. Bueno, Sí. pero es que además por acá te dan la consulta psiquiátrica y psicológica. Claro. Y Completamente, que aunque es si no importante. sirve Además, alguna cosa, pues... Una no consulta anclan. que sirve para todo. Claro, es la que es importante psiquiatría, pues. que nosotros podamos hacer una contraagenda en cuanto a políticas públicas. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos viendo que hay un proceso de desmembramiento, de separación de la familia, bueno, atendamos el tema familiar, bueno, que se atiende desde la comunidad, Claro. el trabajo comunitario, Ah, el hay- trabajo escolar. O sea, hay muchas cosas que hacer a nivel de políticas públicas que se conforme una contraagenda que sabe que el fundamento esencial de esa contraagenda es la soberanía. Soberanía de Estado, soberanía popular, soberanía mental, soberanía individual. Eso es importante. Sin prejuicios, porque es que Claro, el problema, claro. cuando tú entras a discutir, por ejemplo, la familia, bueno, es el núcleo de la sociedad. No, eso es de religiones. No. Eso, fíjate, Para nada, habría eso que es abrir tradicional. la discusión desde ese punto de vista. Vamos a ver cuál es el valor de la iglesia y se respeta, pero vamos a ver cuál es el valor de una sociedad que quiere crecer, que además que ama su patria, que cuida su Que valora su núcleo familiar. Exactamente, Desde que tiene los abuelos familias de hasta los- Que mucha- las relaciones Exactamente, comunitarias, la comunidad en el barrio, Ajá, en mi no. urbanización. No es que dejan al abuelo por ahí ya metido Como en si un fuese una cuarto, cosa Que es como un que- despojo humano. Sí, Pero es lo que exacto. hablábamos, Sí. acuérdense que hay un proyecto
de las élites, que es el proyecto de la modernidad, Sí. que fracasó, está fracasando, y ahora ellos hablan de la posmodernidad. Sí. Pero el nuestro está anclado en la tradición. Claro. O sea, las tradiciones, ¿cuáles son? La familia, el hogar, criar a sus hijos, las relaciones comunitarias, el trabajo, reconocimiento Espacio de nuestros que perdió. ancestros en todo. reconocimiento de nuestros ancestros, la Exactamente. devoción por los mayores. Eso se perdió bastante cuando la mediática se convirtió en lo que es la canalla perfecta para desintegrar y desbaratar y desmoralizar con respecto a los valores. Pero fíjate, hay una cosa que yo quería comentar con ustedes que a mí me llama la atención. Y aquí voy a también asumir personalísima mi opinión al respecto. ¿Qué está pasando en todos los territorios de los países de Sudamérica? Resulta que el sionismo ha invertido cantidades enormes de dinero en la Patagonia. Tan es así que ya venden la tierra de la Patagonia hasta en los avisos económicos de los periódicos de Israel. Hasta ahí llegaron. En estos días un aviso de Aurora, de un periódico de allá, que hablaba de vendo parcela en la Patagonia, no sé cuándo, precios baratísimos. Ya, o sea, perdimos el territorio. Pero por otro lado, los campesinos están siendo agobiados en Europa. Desplazados. Todos los que producen alimentos desplazados, perdiendo sus cosechas. ¿Y qué pasa? Mientras tanto, Israel está produciendo alimentos falsos, porque bueno, Sintéticos. pero ni siquiera son sintéticos, porque es que vas a comer cartón, vas a comer, bueno, Sí. ya lo Con estás eso es comiendo sintético, y eso es sintético. con la Kellogg's, que todo lo que produce es papel y cartón. ¿Y Pero, cuántos años estuvimos callados nosotros con ajá, con el la- cereal? todo ¡Wow! ¡Qué eso, sí, maravilla! la salud, el Sí. cereal, el desayuno con... Las papitas que son ¿Cómo de no? anime. ¡Wow! Claro, Sí, sí. y la lechita con el... Es que es increíble, de verdad, la penetración que han tenido todas estas propuestas gringas, que son las que conforman la propuesta de la agenda paralela. Para el 2030. nuevo mundo que ellos quieren construir, lo que Correcto. piensan hacer. Y que Ahora, Así además es. tenemos aquí que tener claridad, como Como tú bien lo decías, cuando- necesita mucha información. Tenemos el tiempo como encimita, pero vamos a yo darle lo un que poquito decía, más. como se mencionaba el hecho de que crear aquí nuestra propia agenda para confrontarla con esa agenda, hay cantidades de propuestas y una de las cosas que yo quiero destacar y que sé que existe, que Venezuela es un país que tiene cosas que sirven como ejemplo a nivel mundial, tiene obras, hechos, que pueden significar como una referencia para contraponerla a esa otra manera de hacer esas guerras contra la sociedad y contra el mundo existente. Venezuela tiene muchas experiencias y yo destaco, por ejemplo, muchas de las leyes que existen en Venezuela, legislaciones que han salido de aquí, que tienen que ver con una humanidad que a nadie le importa. Por ejemplo, los sectores impedidos, las personas impedidas. Aquí hay unas leyes que son innovadoras, leyes verdaderamente revolucionarias. Vanguardista. Sí, así es. Buenísimas. Bueno, eso puede ser una referencia de protección a la gente impedida, protección a la infancia, protección a las mujeres, esa protección a la maternidad, protección a los ambientes, Reconocimiento de naturales. las diversidades todas. Tantas, Sí, de todas las bueno, diversidades. tenemos material que aportar y contraponérselo a esa otra agenda, que es una agenda de guerra y de desafío, que quiere destruir a la humanidad y quiere apoderarse de los pueblos. Justamente por eso son los ataques. Claro. Es Así justamente mismo. por eso, porque aquí estamos Exacto, eso iba a resistiendo decir. Así es. Por con eso nos están legislación. persiguiendo y Exacto. acosando. Pero hay otro punto también que es importante que tengamos claro. Mientras exista Venezuela y pueda ser utilizada como el modelo a destruir, todos los demás países están felices y contentos, todos tienen resueltos todos los problemas que tiene Venezuela. ¿Ve? Entonces es muy conveniente que nosotros nos convirtamos en una marca. Por eso yo critico cuando aquí se empeñaron en decir que Venezuela es una marca, porque corremos el peligro de asumir una política publicitaria Que nos convierten realmente en una marca, pero desde el punto de vista correcto, negativo. para Sí, usarlo correcto. para lo que quiera, en el momento que quiera. Esa es la cuestión. Por eso es que hay Y estos que son los tener intereses que defienden, hay bastante- que decirlo, Sí. una persona tan peligrosa para toda Venezuela
como es María Corina Machado. Exactamente. María Corina Machado representa los intereses de la Agenda 2030 en Totalmente. Venezuela. Correcto. María Corina Machado es un peligro para Venezuela, Claro. para todos, para chavistas y no chavistas, Sí. para hombres, mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad. Pero fíjate, ¿por qué María Corina? Fíjate Bueno, el porque tipo, ella- porque- fíjate el ajá. tipo de ella. Bueno, ¿qué pasó aquí después de que ella apareció en la asamblea? Que yo no sé quién la propuso y desgraciadamente... Yo creo que lo que pasa es que esta persona está muy bien asesorada y por supuesto saben cómo colarse. Claro, Y se nos exactamente. colaron allí. Exacto. Exacto. Y llegó- Pero nosotros deberíamos estar preparados para que no nos cuelen Yo creo que a ya nadie. estamos, ya creo que ya Yo nos estamos creo que preparando sí. muy bien Yo porque creo que vamos más mejorando. nunca volverán, y disculpa que te interrumpa, profe, Sí. porque anoche lo decía el presidente, todo aquel que no reconozca el Estado de Derecho, sus instituciones y que haya demostrado alguna conducta fascista, aquí no va a poder tener opción para aspirar a ningún cargo de elección popular Exacto. o de cualquier otro tipo de elección. Exacto. Es el blindaje y así Entonces- entiendo que el presidente, el salto que dimos una vez vencido el fascismo con los votos del 28 de julio, pues aquí las opciones, las propuestas como las que representa esta persona que es un peligro, Claro. no una amenaza, María Corina es un peligro para toda Venezuela. Claro. Los intereses que ella representa no pasan, no pueden pasar y por eso es importante la claridad. Profe, ya te voy a dar la palabra, pero es que esto no puede dejar de decirlo. No, claro. Porque yo creo que eso, Claro o sea, que sí. María Corina es un peligro, es una marca. Así es. Eso tiene que ser una Exacto. marca, porque es un peligro para todos, para todos, para todos, para todos. Sí, Y todas. además, todas. fíjate, para que nosotros podamos establecer un protocolo personal, cada quien el suyo, bueno, de ahora en adelante cuando yo vea este síntoma o vea esta característica, ya yo voy a saber que eso es fascismo. Necesitamos saber de verdad qué es el fascismo, necesitamos saber cómo vivió Europa, por ejemplo, el ejemplo de Italia, que Geraldina Colotti nos lo cuenta muy bien en sus libros, lo que significó el fascismo de Mussolini en ese país. Pero ir estableciendo ese protocolo de reconocimiento, sobre todo en la gente joven, que no tiene la menor idea. Mira, a veces se equivocan tanto que de repente te ponen en la universidad en un trabajo que tú pides sobre publicidad, que aquí quiero decir que nosotros tenemos errores fundamentales que hay que corregir, como tener una escuela de comunicación social en la cual se juntan tres cosas que son completamente la antítesis una de la otra. El periodismo busca la verdad, las relaciones públicas buscan la manipulación para meterse en un determinado espacio. Y la publicidad lo que hace es manipular tus necesidades y creártelas también. Y esos tres Y contenidos los ves. Las tres están mezcladas en una sola escuela. Una escuela que por supuesto se impuso en determinado momento, no quiero decir los años para que no se sientan Para que nadie se ofendidos y sienta- agredidos, pero que estén conscientes. Una escuela no puede formar tres carreras opuestas unas con la otra. Sí. Ya, Sobre todo el cuando los periodismo, peligros por acechan eso y de yo qué tamaño, Así de qué mismo. manera. peleo y quiero una escuela de periodismo como la teníamos cuando comenzamos todos nosotros en la escuela de periodismo, que luego, por influencias gringas, la convirtieron en comunicación social, diversificaron y ahora, bueno, los chamos no saben. Bueno, porque se trata quieren justamente ser de un plan. periodistas. Ese es el plan. Ese es el plan. Claro, Confundir. ese Es que el plan la- de la ideología de género, Ajá. el plan de la educación esa tecnocrática, todo está dirigido a confundir y a poder desidentificarnos, desmontar nuestra identidad. Ese es el trabajo que se está haciendo desde esa concepción, ese trabajo. Por eso yo convulgo con lo que dice la compañera Carolina en el tema de trabajar y darle esa categoría de la agenda peligro que representa María Corina Machado. Porque María Corina Machado es representante del sionismo en nuestro país. ¿Cómo no? Y el sionismo es el paraguas ideológico de esta agenda. Eso hay que decirlo. Eso hay que Así como le identificarlo, den. para Hay que la gente identificarlo. sepa Así como le a qué den. nos estamos enfrentando y dónde está el enemigo. Hay que ponerle nombre y apellido. María Corina Machado.
Es un peligro para Venezuela, para todos y todas. Así es. No nos quedamos a cuento. Es la representante, la vocera, la más genuina, representante del sionismo en nuestro país. Además te voy a decir una cosa. La utilizan ahorita. ¿Cómo Aunque no? ella es una maligna y Sí. es una malvada, pero después la van a desechar. Así mismo. Como todo. La van como todo. Porque Esperemos ella que no- la desechen Sí, ¿no? rapidito para ir Exacto. limpiando la cosa. Claro, y por eso porque que es una nosotros- persona muy peligrosa. Muy peligrosa, por eso es que ella no presenta ningún proyecto. Y el proyecto de gobierno y la propuesta es que no existe a nivel presentable, pero sí existe de manera subrepticia, está escondido. Pero es que no el es de programa, ella, además. no es de ella, Claro, exacto. no, ella es una herramienta porque ella es una herramienta. ella reúne como las ella es un características, canal, pues. un canal de ese programa la y por eso. característica que un programa como ese necesita. Claro, nosotros siempre hemos denunciado y ahora denunciamos con mayor fuerza lo delicado, el peligro que representa esta persona y el peligro de que ese grupo pueda tomar el control del supuesto No, no. negado del Sería- Estado. Y sería eso el contrapuesto fin. a, en este caso hablamos de la revolución bolivariana. Claro, Un modelo político, económico, que se fundamenta principalmente en el hombre, Así en es la mismo. atención, en la inclusión social. En la complementariedad, en la correcto. es un proyecto corresponsabilidad. humanista, Por eso es un tan proyecto férrea humanista. Y el Proyecto factor de la humanista. solidaridad Exactamente. también a considerar, Exacto. ¿verdad? Es un Cuando proyecto tú dices- humanista, reivindica así al es. ser humano. ¿Qué es la Agenda de 230? Antihumanista. ¿Qué es el sionismo? Una ideología antihumanista que busca robotizar nuestras relaciones, y busca el arrastre cosificar. del otro sí o sí. Así mismo, el desplazamiento Bueno, pero- del ser humano como civilización. Ese es Ya la se anu- Agenda 2030. Se anunciaba cuando se mencionó ese nombre que no me gusta decirlo. Era el proyecto, ¿cuál era? Eliminar todo lo que existe en el país, todas las legislaciones que existen en este país, Pedro Carmona está privatizarlo todo y acabar con todo lo que hay en Venezuela. Las tantas, una ley del trabajo que es una ley que yo la defiendo, pero digo, me parece una de las leyes, de las legislaciones avanzada del mundo. más revolucionarias que existen, una ley del trabajo y muchas de las legislaciones, instituciones que existen en este país. Los estudios universitarios gratuitos en Venezuela, ¿en qué Exacto. parte del mundo se estudia en una universidad sin pagar? Solamente en Venezuela. Esas son conquistas que iban a ser barridas. Bueno, ya Nuestras- son, nuestras porque ellos las industrias. cooptan. Sí. Ellos vienen y cooptan Es en las una universidades. operación de destrucción. Sí, como no. Destrucción, guerra. Así es. Profe, usted ve, si hay un país en América Latina que se está desarrollando la Agenda 2030 de manera fiel, es Argentina, con Milei. En este momento. En este No, no, momento. ese va volando, ese llegó, Ese va volando. se bajó los pantalones y dijo, dale que son basteles, porque le ha entregado todo a los gringos. Todos los Es gringos. increíble. Es increíble Sí. cómo él sale de manera Y no pública. sé cómo es el tema, Pero ya, se bajó los fíjate. pantalones para que camine así. Y es por favor. interesante ver, estudiar a Milei, porque fíjate lo que está pasando en Argentina ahorita. Hasta hace poco, cuando estaba Alberto Fernández, hubo una apertura muy grande hacia todo lo que era la cuestión de género. Él tiene un Pero yo creo que hijo por una razón personal una del razón presidente. personal, Así pero, mismo. Del expresidente. pero se instaló la gente que producía materiales de ese tipo, ¿no? Resulta que ahora Milei eliminó toda esa programación de la televisión pública y ahora está, de acuerdo con Televisa, comprándole telenovelas mexicanas a Argentina para imponérselas. Imagínense ustedes lo que significa una agenda estilo Soros que permitía todo, que todo era válido, y una agenda con novelas mexicanas de Televisa a estas alturas de la vida. Pasticho El ideológico pasticho cultural. Para confundir. esquizofrenizante que va a causar en la gente joven. Claro, y aunque yo no soy especialista, digamos, en el tema internacional, pero cuando uno ve a Argentina, es tan lamentable. Sí, Sí. vale. Porque tantas cosas se alcanzaron, pero además también como la clase política argentina ha venido como En deterioro, un franco deterioro. No, absoluto. ahí Subordinada ha a sido, los esquemas coloniales. ha sido implosionada Sí, sí. porque se han infiltrado allí de todo. Mira, Argentina tiene 74 ONGs funcionando en su país. Naguará, 74 están intervenidos totalmente. contadas. Entonces Intervenidos. te podrás imaginar todo lo que Por eso la ley que aquí se intervino. impulsó, y la ley que se aprobó o se está en discusión, la ley de
del funcionamiento de las ONG Ajá. tiene que ver con eso, Claro. porque son caballos de Troya culturales, políticos, económicos que se infiltran en los países para socavar la soberanía. Exactamente. Y eso es lo que viene ocurriendo en ¿Tú Argentina. recuerdas aquella que además eso tiene mucho tiempo y menos mal que se le está poniendo ya ahora coto a todo esa, de alguna Desorden manera, ese mundial. desorden que permitió que penetraran acá estas ONG? ¿Te acuerdas de la película de Aspurua? De las nuevas tribus. Ah, ¿verdad? no, Amazonas, el histórica, negocio- claro. El negocio de este La película Nuevas Tribus, que es una representación clara de lo que es el intervencionismo a través de esta figura, Sí. que viene con un fin filantrópico y terminan generando casi que un genocidio allí en ese... en Pero eso. te digo una cosa, eso fue todo el siglo XX. Realmente, esa parte no, la estudió mucho Mieres, Pero es que nunca se le, Francisco Mieres. Y Esteban Emilio nunca, Monzón. nunca se le También puso como Monzón coto a también. eso. Mira, y Que una cosa, por porque cierto, tenemos... Mozongi es una Esteban persona Monzongi, bien interesante. Sí, para sí, yo hace entrevistarlo poco estuve en la sobre UVB haciendo un trabajo sobre el trabajo que se viene haciendo en la recuperación de nuestro idioma originario. Es interesante. Todo lo que nuestra Saludos cultura desde viene aquí aportando al al mundo. Un profesor saludo a Esteban Monzongi. Monzongi. Sí, Tengo tiempo que no lo hermosa veo. persona. Sí, excelente Estuvimos, persona. sí. Y ahí él hablaba de lo que es el aporte que Venezuela como sociedad viene haciendo al mundo en la recuperación de nuestra cultura humana. Exactamente. Interesantísimo. De verdad que nosotros hay cosas por nosotros Por todavía por presentar. hacer. Sí. Tenemos allí a la productora que me tiene, pero bueno. ¿Cuánto nos queda? Porque ya estamos a 28 de julio. Así es, eso. 28 de julio. 30 días en que nuestro pueblo 28 de agosto. 28 de agosto. eso Pero te ya iba va, a yo hablo del decir. 28 de Me julio porque sorprendí, dije, ya va, no he ya va, votado ya va. todavía. Yo no me regalé. 30 días a 30 días del 28 de julio. Ya. Ok, donde nosotros pues vencimos, nuestro pueblo venció al fascismo, donde le vimos nuevamente el rostro a tan terrible expresión de odio. Sí, señor. Por ahí estábamos revisando un poco lo que es la agenda de los infelices, pues definitivamente Sí, son unos sí. infelices. Sí, sí, sí. Son unos infelices que desde el 28 de julio hasta hoy pues han llevado a cabo una serie de, una cosa muy violenta, pero también dentro de todo algunas ridiculeces que yo pensé que ya eso estaba, ya eso lo Superado. dejaba, yo estaba, no, esto ha sido de todo, esto ha sido No. Bueno, desde aquella fíjate maligna que eso abrazando mismo- así, saltando de un camión a otro, porque es la guerrera mosca. María Corina es un peligro y ese peligro tenemos que Sí. Terminar de enterrarlo. exterminarlo porque Así mismo. viene a acabar con todo, quiere acabar con todo y aquí no se lo vamos a permitir. Profe, 30 días mañana de la victoria popular del 28 de julio. ¿Qué tienes que decirme con todo lo que ha pasado en estos días? Bueno, a mí me parece apasionante cómo Venezuela puede enfrentar 25 años de acoso y salir ilesa. Aquí estamos. Y salir ilesa. Es impresionante. Y yo quisiera que se ocuparan los que se ocupan de recopilar información, que fuera muy detalladamente descrito estos 25 años, porque desde habernos desaparecido el papel higiénico hasta, ni hablar de la comida, pero hasta permitir que los niños que necesitaban apoyo no lo hayan tenido y hayan perdido la vida. La verdad es que es un crimen continuo durante 25 años, por eso yo amo al pueblo venezolano, que nunca nos defrauda a la hora de ir a las urnas, de verdad. Bueno, yo siento que ahora más que nunca este país, sus habitantes, sus mujeres, sus hombres, su juventud, siguen siendo ante el mundo como una referencia, un ejemplo de la disposición a luchar y a defender su condición de pueblo libre y soberano por encima de todas las cosas. Así es. Nadie en el mundo se va a olvidar de este país, lo va a tener siempre presente. Miren cómo es Venezuela, mira qué pasa, mira lo que le hacen, mira cómo viven, miren cómo se anda con su frente en alto, luchando, peleando y defendiendo esta libertad que hemos conquistado y que vamos a mantener por encima de todas las cosas y por encima de todas las amenazas. Un pueblo libre y soberano, Así pero es. además amante de la paz,
amante de la paz. Esa es Venezuela. Ronald. Bueno, yo recuerdo un libro de Miguel Acosta Sainz que se llamaba Bolívar, el hombre de las dificultades. Y ahí en ese texto él tenía como subtítulo que hablaba que no hay momentos en la historia donde la historia misma se hace vibrante en un solo hombre. Y en este caso, este pueblo ha vibrado al calor del ejemplo del presidente Nicolás Maduro, que ha resistido todos los embates que podemos imaginar: saboteo, pandemia, crisis inducida, calumnia, vejámenes. Es decir, que este pueblo, al lado del presidente Nicolás Maduro, ha demostrado una madurez importante que ha permitido que en estos días nosotros establezcamos con pie firme que estamos decididos a vivir en paz, en democracia, y en la democracia que nosotros estamos concibiendo, que no es la democracia de las élites, la democracia liberal, sino la democracia de la participación para decidir mis asuntos cotidianos, mis asuntos comunitarios, los asuntos que atienden a mi realidad específica. Es decir, nuestra democracia es un ejemplo para el mundo, es única, no se puede comparar. Por eso que vengan desde Europa, desde algunos países intervenidos por estos representantes del imperialismo en cada una de esas naciones a darnos ejemplo, para nosotros es risible, para nosotros es algo que no nos tiene sin cuidado, que más bien nos tiene despiertos y atentos para seguir la batalla en la construcción de la patria libre y soberana que es Venezuela. Y de la Agenda 2030 tenemos que revisar cuánto En la se ha próxima infiltrado analizar. aquí Vamos a ver, tú vamos a en el poner país. educación. Esto es lo Ajá, que están exacto. haciendo. Me parece bien. A eso vamos con cada uno de los Sí. puntos. Vamos Muy a ver. bien. Bueno, y Está ante bueno. la ruta del engaño de los infelices de la derecha venezolana, vamos a recordar el triste camino que han tenido en el marco de la resistencia de nuestro pueblo. Hay un camino, decía Enrique Capriles hoy, un fantasma también en la oposición. Después salió Leopoldo López con la salida, listo. Después la última cola con Ramos Alú. Después vamos bien con el Guaidó y después el peligro, quien es el peligro más grande que dice que hasta el final. Ante toda esta campaña y estos 25 años de infelicidad por parte de esta derecha maltrecha, Venezuela le dice: no volverán, porque nosotros venceremos. Oído el Viva la tambor. revolución Oído el bolivariana, tambor. viva nuestro presidente Nicolás Maduro, que le está poniendo un cañón. Oído el tambor. Viva Viva el Chávez. tambor. Siempre viva Chávez. Queremos paz.